Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos los fans completamente sorprendidos. Erkan Meric ha compartido por primera vez un poema que escribió para Asal Suba. Sí, escucharon bien, un poema lleno de sentimientos, nostalgia y, tal vez, un poco de amor no resuelto. Quédense conmigo porque esta historia tiene giros inesperados, palabras que tocan el corazón y una confesión que nadie vio venir. Todo comenzó hace unos días, cuando Erkan publicó una misteriosa foto en su cuenta personal con la frase, algunas palabras son imposibles de callar. Los seguidores inmediatamente comenzaron a especular sobre a quién se refería. Pero pocas horas después, el actor decidió compartir el poema completo en una historia que dejó a todos sin palabras. En el texto, Erkan hablaba de un amor que se fue demasiado pronto, de miradas que aún no perseguían y de un silencio que dolía más que cualquier adiós. El poema decía, tú eras mi calma y mi tormenta. Entre tus ojos se escondía mi destino, y aunque el tiempo nos separó, mi voz todavía te busca en la brisa. Estas palabras bastaron para encender las redes. Miles de fans comenzaron a etiquetar a Asal Suba, preguntando si ella era la musa detrás de esos versos. Y aunque al principio guardó silencio, Asal finalmente rompió el silencio con una respuesta sutil pero cargada de emoción. Algunas historias no necesitan final para ser eternas. La prensa del corazón no tardó en reaccionar, y muchos interpretaron estas declaraciones como una confirmación de que todavía existía un vínculo entre ellos, aunque sea solo en forma de recuerdo. Según fuentes cercanas, Asal y Erkan habían coincidido recientemente en un evento privado, y la tensión entre ambos era evidente. Uno de los asistentes comentó, no se hablaron mucho, pero las miradas lo decían todo. En una entrevista posterior, Erkan fue consultado sobre el poema. Su respuesta fue breve, pero contundente, a veces uno escribe no para ser leído, sino para liberarse. Con esa frase, aumentó aún más la curiosidad del público. ¿Fue una despedida? ¿Una confesión? ¿O tal vez una puerta abierta a una posible reconciliación? Lo cierto es que el público no puede dejar de hablar de ellos. Los hashtags #Erkan Meric y #Asal Suba se volvieron tendencia en cuestión de horas. Muchos seguidores comenzaron a crear teorías sobre lo que realmente pasó entre los dos. Algunos aseguran que la relación nunca terminó del todo, otros creen que el poema fue una estrategia emocional, y algunos simplemente lo ven como una muestra de que el amor verdadero nunca desaparece por completo. En uno de los comentarios más destacados, un fan escribió, si ese poema no es amor, entonces no sé qué lo es. Mientras tanto, otros usuarios señalaban que Asal había comenzado a seguir nuevamente a Erkan en redes, lo que desató aún más rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, lo que pocos saben es que aquel poema no fue escrito recientemente. Según reveló un amigo cercano del actor, los versos datan de hace más de 2 años, cuando la historia entre ambos llegaba a su fin. Erkan solía escribir cada noche, comentó la fuente. Guardaba sus pensamientos en un cuaderno que nunca mostró a nadie. Ese poema fue, de alguna manera, su manera de decir adiós, aunque en el fondo nunca lo hizo del todo. La revelación generó aún más interés entre los fans, que comenzaron a buscar viejas entrevistas, fotos y momentos compartidos entre los dos actores durante el rodaje de la serie que los unió. En los foros y cuentas de fans, circularon teorías que iban desde una posible reconciliación secreta hasta la hipótesis de que ambos estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto. Mientras tanto, Asal fue vista en un evento benéfico en Estambul, donde fue inevitable que los reporteros le preguntaran por el famoso poema. Con una sonrisa serena respondió, las palabras son libres una vez que se comparten. Lo importante es lo que uno siente al escucharlas. Esa frase, lejos de cerrar el tema, reavivó el debate en redes sociales. Varios medios especializados analizaron el lenguaje del poema, destacando la carga simbólica de las metáforas.
El uso del viento y la brisa sugiere una conexión espiritual que aún persiste, escribió un crítico literario. Otros señalaron que la referencia a mi calma y mi tormenta era una forma poética de reconocer la dualidad de su relación, intensa, pero imposible de sostener. A medida que la historia se difundía, las reproducciones del video donde Erkan leía parte del poema superaron el 1.000.000 de vistas. Los comentarios se llenaban de mensajes de apoyo y nostalgia. Algunos pedían una segunda oportunidad para la pareja, otros aplaudían la madurez emocional del actor. Días después, en una transmisión en vivo, Erkan volvió a referirse al tema de manera inesperada. A veces escribimos para sanar, y otras, para recordar quienes fuimos junto a alguien. No me arrepiento de nada, solo agradezco haber sentido algo tan real. Su sinceridad conmovió a miles de espectadores, quienes lo describieron como uno de sus momentos más auténticos. Por su parte, Asal compartió una fotografía en blanco y negro con una frase que muchos interpretaron como respuesta: el silencio también habla, solo hay que saber escucharlo. Los medios no tardaron en vincular ambos mensajes, y el misterio sobre si estaban comunicándose de forma indirecta volvió a ocupar titulares. En redes, los fans comenzaron una campaña con el hashtag #VuelveEras, alentando a ambos a reencontrarse, aunque fuera como amigos. La ola de nostalgia llegó incluso a sus colegas del mundo del espectáculo, algunos de los cuales recordaron la química que los unió en pantalla y los momentos inolvidables que compartieron durante las grabaciones. Lo más sorprendente ocurrió una semana después, cuando una cuenta de admiradores filtró lo que parecía ser un fragmento inédito del cuaderno de Erkan. En él, se podía leer: si alguna vez lees esto, sabrás que aún te escribo sin esperanza, pero con verdad. Porque hay amores que no terminan, solo aprenden a quedarse callados. Nadie confirmó la autenticidad del texto, pero bastó para que las redes explotaran nuevamente. En medio de toda la agitación, tanto Erkan como Asal optaron por el silencio. Ninguno volvió a mencionar el poema, aunque ambos fueron vistos usando el mismo accesorio que compartieron durante los días de rodaje, un brazalete de cuero idéntico, casualidad o símbolo de algo más. Los seguidores, lejos de cansarse, mantienen viva la historia. Videos recopilatorios, teorías, entrevistas antiguas y nuevas interpretaciones del poema siguen multiplicándose día a día. Algunos incluso han comenzado a traducir los versos a otros idiomas, llevándolos a plataformas internacionales donde la historia de amor entre Erkan y Asal continúa inspirando a miles. Y aunque no se sabe si el poema abrirá una nueva etapa entre ellos o si quedará como un eco de lo que fue, una cosa es segura: pocas veces unas simples palabras lograron despertar tantas emociones. Porque, al final, cuando un poema nace del alma, no necesita ser comprendido por todos, solo sentido por quien lo inspiró. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que este poema fue una despedida o una declaración de amor? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas novedades del mundo de las estrellas. Hasta pronto, mis queridos seguidores.